Gracias, presidente. Solo para comentar que el ex comandante general de la Marina, Gonzalo Ríos, nos dijo en una reunión la importancia que le estaba dando a la gestión de riesgos de desastres y los planes que ya tenía en ese sentido. Yo creo que podría coordinar tranquilamente con el general Chávez. Gracias. Y decir que efectivamente, entonces, hoy día pues hay un montón de tecnología para desenterrar a la gente que está enterrada. ¿Y quién es el que la opera? El ejército. Pero el ejército no con el picopala, pues. El ejército con tecnología. Entonces, eso es un tema de reacción inmediata. Y si tenemos hoy día a honorables generales en INDECI, por favor, esto hay que verlo. Y yo creo que no ha estado bien planteado, porque todavía seguimos pensando que las Fuerzas Armadas están para la seguridad externa, hay que cuidar las fronteras, punto. No, hay que cuidar las fronteras, hay seguridad interna, pero también hay este tema, porque esto siempre sucede en el Perú. El tema de los desastres, y aparecen las Fuerzas Armadas reaccionando, y sobre todo nuestro ejército, que llega inmediatamente, full sacrificio, ahí están metidos, etcétera, etcétera, tecnología, cero. Así no, pues. Un comentario sobre este tema, gracias. Señor Miyashiro. Algo breve nomás, señor presidente. Un saludo a nuestro invitado, el señor general Chávez Cresta. Habló la señora congresista Lourdes, la señora congresista Alejandra, la señora congresista Luz, y hablaban de leyes, proyectos que en realidad han quedado todavía sin ejecutarse, pese a que el Congreso ya cumplió. Tengo un distinguido hermano rehén, el señor almirante Luis Jean-Pierre Rojas, que luego del terremoto de Ica del año 2007, promovió la creación de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, y que cuando se produce lo del norte de nuestro Perú, llamaba la atención de que aquella finalidad por lo cual fue creado esa oficina estaba totalmente desvirtuada, porque cuando vinieron los representantes de esa oficina a la Comisión de Defensa, era un ente burocrático que se había limitado exclusivamente a dar charlas, conferencias, y ojalá fuera pues una por mes, serían 12, habían dado 13 en un año. Esa oficina fue creada precisamente para acumular todos los medios a fin de que cuando se produzca, INDECI pudiera actuar. Y al no ejecutarse el espíritu de las normas que crearon esa ley, tenemos el ejemplo que nos ha puesto nuestro almirante y congresista Tubino, que otra vez va el ejército con su palapico, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que conversaba el comandante general de la Marina se refiere a que por cooperación internacional se ha obtenido participación de gobierno a gobierno que haya alarmas contra tsunamis, pero que no sé por qué motivos no pueden ser instalados en todo nuestro litoral. Hay una falla del Ejecutivo en ese sentido, pero sí, esa oficina de gestión de riesgos y desastres sigue funcionando como distorsionadamente lo viene haciendo. Mejor es que desaparezca y que el INDECI también tenga la capacidad de organizar antes del desastre y luego intervenir cuando ésta se produzca. Gracias, señor presidente. Surge una pregunta, lo dicho por el señor Miyashiro. ¿Este sistema de alarmas de mar están por instalarse? ¿Hay? ¿No hay? Cuéntenos, por favor. Con respecto a su pregunta, señor presidente, este sistema de alerta temprana aún no está implementado. Esto es con medio de sirenas. En estos días nosotros estamos estableciendo una cooperación internacional con Japón.
de hace 4 años ha instalado boyas oceanográficas y 19 hidrógrafos a lo largo de todo el litoral. Lo que falta complementar ahí son sensores en fondo marino, que va a ser el estudio a partir de la próxima semana el gobierno de Japón de manera ad honorem por cooperación internacional, y que nos puede llevar a establecer esos sensores y que nos pueden dar más tiempo para alertar a nuestra población. Pero no tenemos ningún tipo de sistema todavía complementado, señor presidente. Entonces las boyas están instaladas, pero no operativas. Las boyas están instaladas y proporcionan información sobre el comportamiento del mar. O sea, tenemos el conocimiento del riesgo, falta el fondo marino y falta el sistema de comunicación y difusión. Con la costa. Así es. Ya. ¿Y eso está programado instalarse? Sí, para el próximo año. ¿Cuánto más o menos costará? Cuando hablamos del sistema de alerta temprana para la implementación en todo el litoral, estamos hablando de 45 millones de soles. ¿Se lo han puesto en el presupuesto? Está en el presupuesto del Fondo de Emergencia, en el FONDES. Esa es la de nunca acabar. Es lo malo. Cuando no quieren dar, lo mandan a los... Pero está coberturado el Fondo de Emergencia, señor presidente. Ya, o sea, bueno, nos han coberturado para el próximo año 293 millones. Sí, pero a sacarlo del fondo es... Sí. medio complicado. Yo creo, señor presidente, que esto ameritaría convocar al ministro de Defensa para tratar este tema. Cuando hablamos hace un año con el ministro Nieto ya hablaba de estos sensores para el tsunami y también de haber contactado con los mexicanos para sensores de sismo. Y se dijo que se estaba viendo con el COEN. Entonces tiene que haber una línea de continuidad ahí. O sea, simplemente con el ánimo informativo, sugiero que se convoque al ministro de Defensa, porque por otro lado, también con el ministro Nieto, y esto lo recuerda bien el almirante Tubino, porque yo recuerdo que él señalaba que el nuevo rol, y digo el almirante Tubino porque yo he tenido la oportunidad de ir a la Marina de Guerra, donde hemos tratado este tema en extenso, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas tiene que ver fundamentalmente con la gestión de riesgos, y lo acaba de recordar claramente el almirante Tubino, el congresista Tubino. Entonces, simplemente con ánimo informativo, señor presidente, yo creo que deberíamos tratar este tema, porque en Casa del Herrero, cuchillo de palo, este mismo hemiciclo es inhabitable en el segundo y tercer piso. Su oficina, si usted lo agarra, señor presidente, un terremoto de grado 8 no va a tener probabilidades de sobrevivir. Y el tercer piso, peor todavía. El tercer piso, si lo visitamos, el tercer piso y el cuarto piso, ¿no? Inclusive se recomendaba de que las propias sesiones del Pleno tienen que ser más acotadas en cuanto a ingreso de personas por los peligros que hay. O sea, tendría Defensa Civil que actualizar ese informe a la luz de los acontecimientos actuales y de la densidad poblacional que hay en el Congreso. En todo caso, es una sugerencia, señor presidente, para hablar con el ministro de Defensa. Recogemos la sugerencia. ¿Algunos comentarios, señor, en las preguntas? Sí, quisiera responder al señor congresista Chebut en lo correspondiente a la infraestructura crítica, si ha sido considerada. Efectivamente, empiezo por el trabajo que se ha hecho en la designación de aeropuertos alternos, tanto en cooperación internacional como con la DGTA y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de que se han determinado ya que los aeropuertos alternos para la ciudad de Lima ante un eventual sismo de gran intensidad y posterior tsunami, en el sur sea el de Pisco, en el norte sea el de Lambayeque. La base aérea de Las Palmas es considerada como un aeropuerto de emergencia para empleo de todos los recursos, evacuación que se tiene que llevar a cabo. Con respecto a los puertos, hemos empezado con cooperación internacional también la misma línea que hemos hecho en los aeropuertos, unos talleres con presencia de especialistas de Japón y de Chile en infraestructura de puertos, en el sentido de determinar cuáles son los trabajos que se deben hacer para reforzar los puertos ante la eventualidad de un tsunami que pueda afectar nuestro puerto del Callao, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, sino la continuidad económica que debe tener y la afectación desde el punto ambiental que va a tener la afectación del puerto del Callao. Estamos en ese trabajo, esperamos terminarlo en un par de meses y determinar cuáles son los puertos alternos correspondientes a ello. Ahora, cuando hablamos de la probabilidad de una ocurrencia de un sismo en el Perú y las actividades que tiene que hacer cada sector, efectivamente, hasta el año pasado, como consecuencia
del Niño costero no teníamos un plan de contingencia para sismos de gran intensidad y tsunami, particularmente para la ciudad de Lima. Ya hemos elaborado un plan de contingencia de sismo y tsunami. Hemos tenido reuniones y hace 3 días hemos tenido reuniones, el día jueves o viernes, no recuerdo muy bien, con el señor ministro de Vivienda, justamente para establecer procedimientos, con el ingeniero Piqué, para establecer procedimientos. Hemos estado reunidos con sus viceministros, con el personal de su jefe de gabinete y otros especialistas en el sentido de lo siguiente: establecer protocolos para también la intervención y conocimiento que ellos nos están poniendo a disposición, pero principalmente en 2 temas, ¿no? En el de saneamiento y en el de las infraestructuras y de agua. Lo que se había manifestado ahora es de que con CEDAPAL queremos hacer un simulacro. Parte de los simulacros que vamos a hacer en el presente año es hacer un simulacro de que no existe agua o a dónde deben de recurrir las poblaciones ante la rotura o ausencia de agua por un determinado momento. Los complementos que ellos están utilizando son las reservas de aguas que tienen con los pozos de aguas que tienen, pero no para trasladarlos en cisternas, sino para que la población pueda tener acceso a los pozos por determinadas zonas en donde pueden estar. Entonces, estamos haciendo ese trabajo no solamente con ellos, también con Energía y Minas en lo que corresponde a electricidad. Este plan de contingencia, cuando hablamos de cada sector, señor congresista, es, por ejemplo, usted habló de que nosotros somos dependientes de la sierra, llamemos así, central, de Huancayo, en el sentido de abastecimiento, ¿no es cierto? Entonces, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estamos haciendo un trabajo en el sentido de determinar las rutas alternas para que garantice el flujo de abastecimiento. Entonces, este plan de contingencia abarca las responsabilidades y competencias de cada sector. Ministerio Público, por ejemplo, hemos encontrado una falencia que solamente puedan administrar 60 cadáveres en la ciudad de Lima en la morgue. Estamos determinando los sitios donde pueden administrar los cadáveres, por ejemplo los estadios, los sitios a donde deben de transportar los cadáveres. Entonces, cada uno está haciendo sus competencias. Ya tenemos el plan y lo que queremos hacer en estos nuevos simulacros del presente año es ejercitarnos para que cada sector cumpla con sus competencias que tienen en aplicación de sus planes. No queremos quedarnos solamente en el papel, sino que cada uno pueda hacerlo. Lo que sucede es que es un poco difícil poder organizar de golpe lo que puede suceder. Respondiendo también, que es nexo de la pregunta de la señora congresista Lourdes Alcorta, yo creo que en este momento, si sucediera un sismo, no. ¿Cuántos se van a morir? Aproximadamente cerca de 50.000 en Lima. En Lima se va a morir cerca de 50.000 ahora. ¿Por qué? Porque tenemos una infraestructura crítica, o sea, particularmente el cono norte, mal llamado, cono norte y cono sur. No, pero acá si encuentran el lugar del Triángulo de la Vida o un sector, sí. Entonces, cuando nosotros, si sucediera un sismo, se pone en activación ese plan de contingencia. Primeramente, en el plan de contingencia y los protocolos. ¿Ese protocolo lo tiene usted como Sí. Se lo puede llegar a hacer a partir de mañana. Ahorita no lo tengo. Sí, claro. El plan de contingencia lo tengo. O sea, lo tenemos. El protocolo también lo tenemos desde el minuto 0 hasta los 3 días después de sucedido el hecho. Ahora bien, en ese plan de contingencia, cuando sucede algo inmediatamente, para información de la Comisión de Defensa a través de la Presidencia, inmediatamente el control del orden se declara el estado de emergencia, primer momento. El control del orden interno lo asume la policía apoyado por Fuerzas Armadas. Se determina cuáles son los escenarios y paralelamente se convoca a todas las autoridades, porque las autoridades tienen que administrar la emergencia. El gobierno tiene que administrar la emergencia, tiene que tomar decisiones sobre las acciones que debe poner. No, sí, en el plan que nosotros tenemos, ya Fuerzas Armadas van a convocar a los ministros. No, pero ahora van a convocar a los ministros para que tomen las decisiones. Segundo, sí. A ver. Nosotros lo que tenemos que hacer como Congreso, en la Comisión de Defensa, es establecer un sistema, si es por ley, hagámoslo como comisión, para que la autoridad, en este caso el señor Chávez, no es porque esté presente acá, se pueda quedar. Pues no podemos estar cambiando a jefe de defensa civil cada vez que se van al retiro,
porque todo este aprendizaje, todo este expertise, todas estas reuniones, miles de reuniones que tenemos se pierden. No sabemos qué va a suceder. A ver, señor general, permítame una cosa. He puesto la lámina de la estructura, ¿no? Tengo yo la impresión, bueno, usted nos ha explicado que en primer lugar la cabeza ahí está esta ambivalencia, ¿no es cierto? Que ahí tenemos un problema. Hay una definición que hay que tomar. Después tiene otros dos niveles, perdón, que no son sólidos, digamos, por lo menos lo he entendido yo, ¿no? Que no son no estén institucionalizados, no son fuertes, no tienen dientes, ¿no? No tienen dientes porque no muerden, pues, no pueden hacer. Esto es quizás lo que tendríamos que pensar, señor general, es más bien hacer más simple este sistema, ¿no? Porque la verdad que uno tiene que concentrarse para entender de que a esto viene el CONAGER, el FENEPREP, el SINAGER. La verdad que es una ensalada de letras bien complicada, ¿no? De entender. Y eso a la vez complica el tema. Ahora, de ahí para abajo, municipios, regiones, con gente no competente, peor pues, ¿no es cierto? Es mucho peor. Entonces, creo que tendríamos, yo lo que creo que todos como comisión podemos ofrecerle, más bien trabajar muy rápidamente una recomposición del sistema, ¿no? A ir a una forma más eficiente. El señor Seput me pide... Presidente, en la línea que usted acaba de señalar. Dos interrupciones. Allí hay un problema... aparte de eso es premoderno, señor presidente. El que lidera tiene que ser el que domina la función. Y en ese caso, la gestión de riesgo de desastres debe estar a cargo del presidente, del director del INDECI, que es el que domina la función. Y el resto de entidades se colocan bajo las órdenes del que más sabe. En este caso hay una confusión premoderna de creer que la estructura jerárquica como es PCM va a coordinar con todos. Pero ¿cómo va a coordinar con todos si él no conoce cuáles son los protocolos? Entonces, allí sí, nuestra comisión podría hacer una sugerencia porque para efectos de desastre el que asume el mando es el que conoce la función. Y en ese caso es INDECI. Gracias. Sí, una segunda irrupción, la señora Aramayo. Le agradezco, presidente. Yo valoro el interés que tiene esta comisión, que además en el caso del Congreso es excelente rector para ver temas de defensa, presidente. Pero lamento inmensamente que no se haya podido observar el proyecto de ley que se ha trabajado. Es casi criticar lo que hacemos, lo que observamos se hace desde otros espacios en el gobierno, que se empieza como si no se hubiese hecho absolutamente nada. Y eso no es cierto, porque nosotros hemos trabajado 8 mesas con todos los actores que tienen que ver en materia de gestión de riesgo. En el proyecto de ley que ha aludido también el vocero de mi bancada, el congresista Otaubino, estamos haciendo lo siguiente, es crear una autoridad nacional de gestión de riesgo de desastres, modificando la ley 29664, ordenándole y dándole rectoría, como decía el congresista Cheput, a través de la presidencia, a quien le corresponde tenerla. Estamos además viendo la nueva composición del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que pasa por la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la Autoridad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y tiene un orden de prelación hasta el punto G, que son las entidades públicas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, como corresponde hacerlo. Es una norma bastante amplia, presidente, que en el capítulo 1 dice cuál es la dirección del SINAGER. En el artículo 11 vemos quién lidera, coordina y planifica estratégicamente y multianualmente estas acciones. Tiene un Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, entre otros aportes. Tiene un capítulo 2, Autoridad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, amplio. Hemos ordenado la norma, porque si hay un problema en materia de gestión de riesgo de desastres, es que esto funciona como un archipiélago, y usted tiene norma dispersa, que duplique esfuerzos, presidente. Entonces yo le quiero pedir, como corresponde, que se vea este proyecto de ley y que sea un insumo para lo que se quiere hacer. Porque empezar intuyendo de que no se ha hecho nada en este escenario, no solamente no es correcto, sino es poco justo para quienes hemos pretendido alcanzar un proyecto de ley que además contiene
en una de las disposiciones complementarias finales una Escuela Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es lo que hoy se está viendo. Entonces, esto no solamente permite ver el tema holísticamente, sino ordena el aparato estatal, presidente, en materia de gestión de riesgo de desastres. Valoro su preocupación, pero le pido, por favor, pueda tomar en cuenta un proyecto de ley que ha sido trabajado medio año. Gracias. Aquí lo tengo anotado, 3667-2018, el 2966. Podremos uniformar toda una legislación, ¿no? Acortar trámites, restar burocracia. Creo que podemos resolver muchas de estas cosas, ¿no? Y lo que sugeriría, señor general, es que más bien el equipo de ustedes trabaje con nuestros asesores rápidamente esta propuesta. En una semana las pueden tener listas, ¿no? Y ya está, y la tenemos preparada para la siguiente legislatura, pero ya está la lista, ¿no? Creo que este es un tema importante, ¿no? Sí, claro, cuando esté terminado el borrador, por lo menos nos podremos volver a convocar, a reunir para tomar una decisión, ¿ya? Claro, lo podríamos hacer, por ejemplo, cuando vayamos a visitar el centro, ¿no? Depende, podemos un momento de tratar, pero sobre la base de un borrador de trabajo que esté elaborado, que incluya la escuela, que incluya la propuesta de la congresista Aramayo, en fin, y estas ideas que estamos hablando, ¿no? Yo creo que me parece bien. Sí, dígame. No, yo creo que eso es sustancialmente lo que yo quería sugerir para que sea ese trabajo de gabinete, y cuando esté listo nos juntamos, ¿no es cierto? Y hacer una cosa más simple, más corta, y en efecto, antes era PCM como entidad que marcaba la política, INDECI directamente, y tenía total autonomía. Ahora le han puesto al medio, que puede ser muy bueno de repente, no lo sé, pero me parece que es una acumulación de responsabilidades que al final es de todos y no es de nadie. Ahora, hay una etapa que yo también he visto en mi experiencia. A veces hay mucha eficiencia en la primera parte, en la reacción, ¿no? O sea, es difícil la reacción, porque si se corta el camino, si no hay cómo llegar, pero se hace todo un esfuerzo y se llega, ¿no? Pero después después de pasar esa parte, por ejemplo, un terremoto, toda esta primera fase de emergencia no acaba nunca. La gente sigue votando cosas. Usted ha visto en Piura también cómo fue, ¿no? Terrible. O sea, ya se había avanzado bastante en eso, pero seguía. Entonces, el enganche con la siguiente etapa es medio complicado. Por lo menos lo vi en Pisco, lo he visto en Piura, ¿no? Lo he visto en Chosica, ¿no? Entonces, son aspectos en los cuales creo que en lo que hagamos se pueda estructurar mejor esta sinergia, ¿no? Porque no es que acá, por ejemplo, acá, INDECI, acaba acá y sigue otro. ¿Y cómo engancha el otro? ¿No es cierto? Ese es el punto, ¿no? Cuando podría ser toda la secuencia de una misma institución, hasta que llegue a una etapa ya de otro orden, que ya tiene que ver la reconstrucción, en fin. Perdón, Juan Cheput, ¿querías intervenir? No, señor presidente. Ya. Ok, señora Alcorta. Una menta. Puede, señor Alcorta, hablar general y ahí terminamos, ¿no? Gracias, presidente. Lo de Pisco fue una experiencia bien fuerte, bien desagradable, bien nos agarraron así, sin saber qué cosa podíamos hacer. Inclusive hasta la seguridad falló. Nosotros veíamos cómo sacaban las cosas de sus casas, no había un policía. Entonces se mandaron a soldados del ejército a cuidar las calles tipo peine, tipo bases, y peinar las calles porque se llevaban todo lo que encontraban en las casas. Después se almacenó en un solo lugar. Yo recuerdo que estuvimos en la base de la FAP en la noche, serían las 11 de la noche. Creo que el señor Jorge Castillo estaba de primer ministro en ese momento, y las Fuerzas Armadas solucionaron algo que estábamos dándonos vueltas de nosotros mismos persiguiéndonos, y fue el almirante Montoya o el general Donaire. Se salieron de la reunión, se fueron al costado, y en 5 minutos nos mandan una cadena de mando. Y realmente nos solucionaron el problema, porque el mismo aeropuerto de Pisco se congestionó de tal manera que no había ni cómo salir ni cómo aterrizar. Todo ese tipo de cosas y detalles son las que tienen que estar registradas, escritas, las que tenemos que ver. Lo que se puede prevenir con respecto a la cuestión del niño, lo que va a pasar mañana y se desborda el Amazonas y se te cae el Mantaro y todo eso, la lluvia en la selva, sabemos que va a suceder. Chosica, en abril sabemos que ahí viene Huayco, tiene su recorrido completo. Van a tener un alcalde infame. Lo que hay que ponerle toda la atención, todos los ojos y todas las precauciones del caso
es a lo imprevisto, a lo que puede suceder en cualquier momento, ahorita, mañana, más tarde, en el colegio, en la noche, a las 4 de la mañana, en la playa, donde sea. Tenemos que estar preparados y no estamos preparados. De la Comisión de Defensa, usted sabe, tiene todo el apoyo. Yo le concedo a usted un apoyo económico de la CAF para implementarlo. La sé que tienen ellos a hacer centro, pero las personas pueden cambiar. Presidente, cada 3 meses que hemos convocado a Defensa Civil para el tema acá, venía gente diferente. Todo el rato teníamos gente diferente. Y en un momento que yo dije, no quiero verlos a ninguno de ustedes más. Era un grupo de señoras bastante mayores, pero que estaban puestas porque eran amigos. Y eso es un tema bien sensible y muy delicado que corre riesgo de vidas humanas. Hay que tener el cuidado suficiente y los bomberos también tienen que saber hasta dónde pueden actuar solos y cuál es su límite. Nada más, gracias. General, para su comentario final, señor. Señor presidente, muchas gracias. Para responder a la señora congresista correspondiente a que si en este momento nos encontramos preparados, yo pienso que con la ejecución de este plan de contingencia ante la eventualidad de un escenario de riesgo en la ciudad de Lima, estamos camino a que cada sector sepa y conozca sus competencias, ¿no? En cada uno de los aspectos de la administración de la emergencia. Con respecto a una parte quería tocar también, en respuesta a lo digo por el señor congresista, el almirante Tubino, de un mayor presupuesto, señor presidente, conjuntamente con el borrador que nosotros vamos a presentarle, en el cual va a estar incluido todos los aspectos que usted ha mencionado, ¿no? Las iniciativas legislativas, lo propuesto por la congresista Aramayo, cómo debe de articularse mejor el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Quería informarle que nosotros actualmente, año a año, tenemos un presupuesto de 67 millones para implementar prácticamente todo lo que es la administración de la emergencia. De esos 67 millones, 60 millones son para compras de bienes de ayuda humanitaria, 7 millones es para administrar la emergencia. Prácticamente es insuficiente. Nosotros hemos pedido una demanda adicional de 35 millones. Con respecto a ese presupuesto también, el Comando Conjunto viene implementando 148 compañías para gestión de riesgo de desastres, pero falta implementarlas. ¿Qué es lo que sucede? Y es una crítica constructiva. El Comando Conjunto, que ha sido una plataforma en la cual se ha estructurado todo lo que se llevó a cabo de manera sobresaliente en la conducción de las operaciones en el Niño Costero, lo hace en una estructura de comandos operacionales, una estructura diseñada para un conflicto externo. Entonces, acogiendo las palabras, en esta organización nosotros le vamos a solicitar que en otros países, en otros modelos existen unidades militares de emergencia, lo que acaba de mencionar el señor almirante, en el sentido de que la organización esté capacitada, entrenada y sobre todo equipada, no con palas y picos, sino con tecnología adecuada para poder afrontar la administración de la emergencia. En esa propuesta nosotros también vamos a llevar a cabo esa atención. Por lo demás, creo que en el devenir de la presentación, señor presidente, y a través de la presidencia a los señores congresistas, estamos llevando a cabo planes de contingencia en el marco de las iniciativas que se presentaron para hacer los planes específicos también, pero los planes de contingencia nos están llevando a determinar las falencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el plan de heladas y friajes, desde el 2012 al 2018 se han hecho plan de heladas y friajes con la única percepción de dar solución al problema del momento. O sea, con la disculpa de nuestros valerosos bomberos, apagar incendios. Este año, a través de PSM, se está llevando a cabo un plan de contingencia que va a durar 3 años, en el sentido de que en los 3 años mitigar el riesgo y reducir el riesgo. Por ejemplo, necesitamos 40.000 casas calientes, cada año se van a hacer 13.000, 14.000 y 13.000 para completar esas 40.000. Igual, cobertores para nuestro ganado auquénido. Ha habido cerca de 180.000 ganado auquénico que ha fallecido en este proceso de heladas, nevadas y friajes. Perdóname una interrupción, presidente. La Universidad Católica creó unas máquinas que cuestan creo 500 soles, que producen calor dentro de las casas. 500 soles producen calor dentro de las casas y tienen un material especial que lo acomodan en las paredes para producir calor. Los cobertizos se hicieron en la época de Ismael Benavides, que yo recuerdo, cobertizos calientes para el ganado y para los alimentos. Sí se hizo,
se perdieron 13.000 vacunas para los niños, 13.000 vacunas para los niños de Puno, y siempre la misma historia. ¿Por qué no eso es parte de la prevención desde ahora? Porque sabemos que ahorita van a estar con el tema. Pero la Católica tiene esas las crearon, las pusieron. Creo que se puede ser la gente del gobierno con la Católica están felices de ir de la mano. Esas cosas hay que avanzarlas. Gracias.